Esta semana hemos estado orando por el tema de los matrimonios y específicamente matrimonios que están pasando por alguna crisis, y para tal efecto quería que la reflexión fuera en esa línea. A veces hago algo como paralelo al tema, no tan específico. Esta vez voy a comentar un artículo que encontré de la revista Coalición por el Evangelio, y este artículo originalmente fue escrito por un pastor canadiense llamado Paul Carter en octubre del 2017, y donde él aborda el tema de las crisis matrimoniales como algo que es inevitable, y menciona cuatro, o las categoriza en cuatro tipos de crisis que todo matrimonio cristiano va a llegar a atravesar tarde o temprano. Entonces vamos de una vez. Él menciona eh, que básicamente el matrimonio no es una carrera de velocidad, es un maratón, es un viaje largo. Tiene muchas curvas peligrosas, tiene giros inesperados, y para poder llegar al final del camino necesitamos amor, evidentemente necesitamos para llegar con la alegría intacta, para mantener el gozo en ese matrimonio, en esa relación, estar preparados para algunas crisis. Él comienza hablándonos de la crisis del pecado, y pienso que llevan un orden más o menos lógico. Pues la crisis del pecado es la que primero detectamos. Ya en el noviazgo comenzamos a ver las cosas más bonitas, ¿verdad? Comenzamos a amar lo que nos gusta de la persona. En aquellas primeras citas nos vamos enfocando en todo lo que nos deleita, en la colonia que usa, en los detalles. Eso es muy lindo y hay que disfrutar esa etapa. Sin embargo, el matrimonio ya es otra etapa totalmente diferente, donde comenzamos a apreciar más lo que es la transparencia y la realidad de las cosas, de una convivencia. Cuando estamos bajo un mismo techo y bajo las mismas cobijas, no pasa mucho tiempo para que descubramos las imperfecciones de nuestra pareja. Y ese proceso de llegar a entender con quién fue que nos casamos realmente puede ser devastador, puede ser un golpe muy duro. Entonces anoten esto, señores y señoras. Su marido va a pecar, él quiere ser todo lo bueno que puede ser, si es un hombre realmente cristiano, pero no va a poder estar a la altura de las expectativas y las buenas intenciones que él tiene. Y anoten esto, señores, su esposa tarde o temprano, más temprano que tarde, va a pecar, te va a amar menos de lo que debería, va a amar otras cosas más de lo que debería, y eso no va a ser bueno ni para ella ni para el matrimonio. Te casaste con un pecador, ahora tienes que lidiar con eso. Sin embargo, no dejemos que el pecado, que ya sabíamos que iba a estar ahí, nos robe el gozo del compromiso. La Biblia es muy clara cuando dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, Romanos 3:23, todos han pecado, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Si ese versículo es cierto, y si ya usted tiene algunos años de experiencia y dos dedos de frente, sabe que lo es, entonces tarde o temprano descubrimos que este versículo predice con precisión el comportamiento de ese ser querido con el cual nos casamos. Él o ella va a pecar, nosotros nos vamos a, como dicen los ticos, nos vamos a huevar, nos vamos a sentir decepcionados, vamos a salir heridos, pero podemos perdonar. Jesús dijo: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 3 al 4. Entonces, incluso antes de que nos casáramos, antes de ser marido y mujer, éramos hermanos y hermana en Cristo. Si tu hermano pecara, dice Jesús, y tu hermano pecará, si se arrepiente, debes perdonarlo. Si él peca contra ti 7 veces en el día y viene 7 veces diciendo: me arrepiento, debes perdonarlo. Un arrepentimiento genuino, por supuesto. Si este versículo es teóricamente difícil de obedecer cuando estás soltero, si suena como raro, se convierte en una crisis bastante explosiva cuando estamos hablando de un contexto matrimonial. Entonces, el pecado vendrá, lo vamos a enfrentar, y para superarlo tenemos que perdonar.
La segunda crisis que el autor de este artículo menciona es la crisis del conflicto. Y haciendo nuevamente alusión al noviazgo, cuando es esa etapa de que todo es descubrir y disfrutar y lo que tenemos en común y cuál es tu color favorito y todas esas cosas, descubrir cómo nos complementamos, amas la manera en que ella entiende tu sentido del humor, a ti te encanta lo bueno que es él, con los pequeños detalles, y así es como debería ser, pero el matrimonio lleva irremediablemente al reino del conflicto. No podemos evitar el conflicto, podemos evadirlo, podemos rodearlo, podemos contenerlo por algún tiempo, pero vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque no hay dos personas perfectas. Entonces, como no hay personas perfectas, no hay parejas perfectas. Solo hay matrimonios compuestos por dos pecadores en diversas etapas de crecimiento y recuperación. Hay que ser muy conscientes de esto. Por lo tanto, va a haber conflicto. Habrá lugares donde el pecado hace brotar alguna imperfección. Habrá momentos en que el pecado saldrá a relucir debido a nuevos desafíos, nuevas privaciones y nuevas responsabilidades. Conforme pasan los días, meses, años, vamos madurando juntos en ese matrimonio y salen cosas. Pero no es motivo para entrar en pánico ni comenzar a maltratarnos. Esa no es la idea. Esos conflictos no son evidencia de que te casaste con la persona equivocada, son solo una prueba de que tú no eres una persona perfecta. Estás en desarrollo, tu pareja también está en desarrollo, por lo tanto, el conflicto es inevitable. Y por eso es que no tenemos que dejar que el conflicto que deberíamos de haber anticipado que iba a existir, en primer lugar, sabíamos que iba a pasar, y sin embargo, cuando pasa, puede ser un shock. No tenemos que dejar que nos robe la fe, que amenace el compromiso que asumimos y el pacto que realizamos. La Biblia dice que el conflicto puede ser algo bueno, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, dice Proverbios 27, 5 al 6. Y el hierro con hierro se afila, un versículo muy conocido también, en el que se ilustra cómo en el diálogo franco, honesto, en una relación de amistad, ese roce te hace crecer. Proverbios 27, 17. Entonces, la Biblia no rechaza el conflicto, más bien reconoce que en él, en un contexto de una relación amorosa, comprometida, este conflicto sirve para refinar y santificar a ambas partes. Un pastor que se llama Armando Alducin, alguna vez lo escuché decir que el matrimonio es el gimnasio del alma, y vaya que tiene razón, porque el conflicto eventualmente revela nuestros ídolos ocultos, lo que hay en el corazón de la persona. Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen la guerra. Entonces, cuando nos enojamos realmente, cuando gritamos, cuando se golpea el suelo con los pies, ¿verdad?, los berrinches, revelamos cuáles son las cosas que amamos demasiado, cuáles son las cosas que nos atan en la carne y que tenemos que ir trabajando espiritualmente. Tal vez nos molesta mucho nuestra dignidad, cuando nos insultan de alguna manera. Quizás son las posiciones, eso no me lo toque, eso es mío, eso no me lo toque. Quizás nos gusta que se hagan solo las cosas a nuestra manera y eso es motivo de conflicto. Quizás son temas relacionados con los hijos, con la sexualidad, eso es muy común. Temas de privacidad, temas de profesión, temas económicos, etc. Son temas complicados que nos pueden llegar a herir profundamente o activar cosas del pasado. Entonces, si una cosa es segura, es que si vivimos en un ámbito cerrado, y la pandemia lo vino a demostrar, si vivimos en un ámbito cerrado con otro ser humano por un periodo de tiempo, vamos a descubrir cuál es esa cosa, esa tecla sensible, esa cosa que amas, esa cosa que cuando la tocan nos detona y nos hace enojar, eso que nos hace volvernos irracionalmente molestos, perdemos la compostura. Si lo sabemos aprovechar, puede ser algo bueno, porque nos dice dónde están esos esqueletos en el armario del corazón y dónde excavar para poder sanar. Por eso, cuando el conflicto venga y sabemos que va a llegar, juntos la idea es trabajar para descubrir
y derribar esos ídolos ocultos. La siguiente crisis que menciona el autor es la crisis de los niños. Son una bendición del Señor, así lo dice la Biblia, y comienzan como una carga sobre el matrimonio. Los que hemos tenido hijos sabemos cuánto cambia la dinámica de pareja. Eso no hay forma de evitarlo. Uno se puede armar de recursos, de conocimiento, de paciencia, de oraciones, pero es algo muy fuerte, es una gran responsabilidad y no debería avergonzarnos admitirlo. Los niños son una carga porque son una responsabilidad muy grande. Son muy demandantes, tienen la necesidad de nuestra atención de 24 horas y no los podemos ignorar. No es como el teléfono que llega una notificación, usted la ve, si quiere contesta, si no quiere no contesta y lo pone, y ya no se puede hacer eso con los chiquitos, se los quita el pan y aún no se puede. Hay que cuidarlos. Entonces, si eras egoísta cuando te casaste, definitivamente todos lo somos, los niños van a arreglar eso rápidamente porque nos empujan contra las cuerdas, a los bordes de lo que es el matrimonio, más rápido de lo que puedes decir pañal sucio, dice el autor, muy vacilón. Y eso va a ser una crisis, pero como toda crisis nos podemos recuperar. No significa que no teníamos que haber tenido hijos, simplemente que nosotros tenemos que dejar morir ese niño, ese egoísmo infantil que tenemos para entregarnos a ellos. No debemos dejar que esos niños por los cuales oramos, esos niños que anhelamos, nos roben la intimidad ni el compromiso tampoco. Hay que recibirlos como una bendición, porque dice la Biblia, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre, Salmo 127:3. Recibirlos como tales, como bendiciones, tratarlos como tales, como un regalo del cielo, sin llegar a permitir que se conviertan en un ídolo, porque también dice la Biblia, palabras de Jesús les responde, un diálogo que estaba teniendo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él les pregunta, así ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe, Mateo 19:4-6. Y por esto es que no debemos permitir que esa relación de nosotros con los hijos predomine sobre esa una sola carne del matrimonio. Ellos provienen de esa unión, pero no debemos permitir que se interpongan entre ellos. Tampoco permitir que se interpongan entre mí y mi relación con Dios. Jesús fue también muy claro al respecto. Dijo, el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, Mateo 10:37. Por eso mucho ojo, porque el regalo de los hijos va a ser una crisis en el matrimonio y puede ser una crisis también espiritual. Si los ponemos en primer lugar, si los sentamos en un trono que le corresponde solo a Dios. Entonces, si los recibimos como fueron dados, como una bendición, ellos van a ser una bendición. Pero si los entronizamos, van a ser una maldición, le estarán quitando lugar a Dios y le estarán quitando lugar al cónyuge. Hay que trabajar juntos para poner a los hijos en el lugar que les corresponde. Y finalmente, la crisis que va a llegar también, sí o sí, es la crisis de la pérdida. Cuando estamos en la mañana de aquel día mágico en que nos casamos, al menos en mi caso, aquello fue como una película. Tenía que ir a buscar algunas cosas que me faltaban y un amigo me acompañó y aquello fue muy bonito. Y se pasa tan rápido las horas hasta que ya llega uno al lugar donde se va a casar y todo. Bueno, en fin, ese optimismo, esa esperanza, esa alegría, ese gozo, el éxtasis de que va a llegar ese momento tan anhelado, es tan lindo, que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo al máximo y puede ser uno de los mejores momentos en la vida de uno, por supuesto. Saber que tantas cosas se abren por delante. Cualquiera diría, haciendo el chiste fácil, la luna de miel que viene, ¿verdad? Por supuesto. La posibilidad de llegar a tener en ese hogar
los hijos, la anticipación de la casa nueva o el apartamento donde vamos a vivir, el plan de vida que tenemos juntos, cómo vamos a servir al Señor juntos, todos aquellos planes, toda aquella emoción que sentimos, que se siente uno aturdido por todo lo que está sucediendo y por lo que viene. Y lo último que pensamos es en qué va a pasar cuando tengamos que afrontar una dificultad realmente seria, una decepción muy grande. Y esas cosas van a venir, van a pasar. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Juan 16:33. Él declara eso categóricamente y nos inquieta porque quisiéramos que todo sea bonito y todo salga bien en la casa y en el matrimonio y no lo vamos a lograr. No dice que tal vez tengamos aflicción, dice que tenemos aflicción. Vamos a tener la tribulación, la pérdida, la frustración, las dificultades, todos los diferentes sabores y colores de pérdida económica, un trabajo, un ser querido, en el peor de los casos, situaciones que no podemos prever, como un accidente, un despido de la noche a la mañana, tantas cosas que pueden llegar a pasar, el sufrimiento, el dolor seguramente van a venir, y es en lo último que queremos pensar cuando estamos en esos momentos de ilusión, el día que nos estamos casando, en la luna de miel. Y claro, hay un momento para todo, pero tenemos que estar preparados y conscientes de estas realidades también. Porque cuando estos momentos lleguen, no significa que Dios ya no nos quiere bendecir o que nos dio la espalda, ni tampoco significa que dejó de amarnos. Simplemente significa que vivimos en la tierra y en un universo caído y contaminado por el pecado, la destrucción y la muerte, y tantas otras cosas que Dios detesta y nosotros hemos aprendido a aborrecer también. Por eso no debemos permitir que esa pérdida y ese dolor, que oramos para que no venga, oramos para que las cosas salgan bien, pero cuando lleguen, que no nos roben la esperanza o el compromiso. Ejemplo paradigmático: Job en el Antiguo Testamento enfrenta uno de los peores dolores y una de las pérdidas más grandes que cualquier humano puede imaginar. En un instante, en un día, pierde 10 hijos en un desastre natural. Y lo que dice la Biblia que Job hace, su reacción es: se levanta, rasga su manto, se rasura la cabeza y postrándose en tierra adora y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 20, 21. El autor del artículo menciona que ha oído a algunos padres citar este pasaje en memoria de un hijo adolescente. Lo ha escuchado en pasillos de hospital cuando fallece un bebé en una sala de partos. ¿Y qué pérdida más grande puede uno sentir en un matrimonio que se vaya uno de los hijos de una manera prematura? Y no solo físicamente, sino también espiritual. Cuando hemos visto a alguien caminar en la fe, conocer de Dios, recibir sus beneficios y ver que esa persona se aleja en dirección contraria, a sufrir todo tipo de consecuencias nefastas, es muy triste ese tipo de pérdida. La muerte de un sueño que tal vez dejamos marchitar, o un negocio que no se dio por circunstancias externas que no pudimos controlar. Tarde o temprano vamos a ver esa cara fea de la moneda en el matrimonio. He escuchado matrimonios reclamarse ante el suicidio de uno de sus hijos. He sabido del esposo diciéndole a la esposa: esto pasó por su culpa. O sea, a eso llegamos. A ese tipo de reclamos se llegan. Y la idea es que no nos volvamos el uno contra el otro. La idea es no culparnos. La idea es que haya unión y nos procuremos consuelo y seamos un refugio el uno para el otro. Esa es como una de las gracias de uno casarse: tener a alguien realmente con quien contar, alguien que te haga la vida más fácil, alguien que resuelva, como dice el meme del momento, no alguien que te haga la vida miserable, que te complique las cosas, que solo te dé preocupaciones. Y yendo más atrás en aquel noviazgo, ¿verdad?
Para eso está la amistad, para eso está el matrimonio, por sobre todas las cosas, para que sea ese refugio en nuestra vida. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12, un versículo muy inventado en las bodas, porque viene como anillo al dedo. Aquel cordel de 3 hilos que no se rompe fácilmente, sufrirás, lograrás pasar la crisis y le darás a Dios la gloria cuando por su gracia llegues al otro lado. Este sufrimiento en algún momento va a terminar. Y el matrimonio es desde el principio esa ilustración que Dios creó para darnos a entender la relación de amor, de entrega que Jesús tuvo por su iglesia, que somos nosotros. Y por eso vamos a orar, por estas crisis que se van a presentar, por esas crisis que se están presentando, quizás en algunas familias de la congregación en este momento. Puede ser la suya, puede ser la mía. Y necesitamos guía, sabiduría para mantener el compromiso, la fe, la esperanza y honrar ese pacto que en algún momento hicimos, para vivir bien, para vivir tranquilos y que el mundo entero sepa que el matrimonio es la opción de Dios, para que las personas puedan contar con alguien, puedan tener un proyecto de vida y un compromiso sólido para proyectarse al futuro y disfrutar el presente. Señor, te damos gracias porque hoy traes a nosotros sabiduría por medio de esta reflexión, por medio de los versículos. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Hoy están pasando cosas en corazones. Sé que así está sucediendo en mí y espero que alcance a mi matrimonio también. Señor, en medio de crisis de pecado que vendrá, lo enfrentaremos y lo podemos superar. Oro para que aprendamos a perdonar, Señor. Y quizá más que aprendamos a pedir perdón, a reconocer nuestro error, a estar dispuestos a reparar los daños que hemos causado y a seguir adelante. Señor, en las crisis de conflicto, cuando ese conflicto viene y sabemos que va a llegar, para que podamos trabajar juntos y derribar los ídolos ocultos de nuestro corazón, vencer nuestro egoísmo, dejar atrás el yo para construir un nosotros. En la crisis de los niños, ese regalo, Señor, que tú creaste para que surgiera dentro de los matrimonios, oramos para colocarlos en el lugar donde ellos deben estar, para darles todo nuestro amor, suficiente dedicación, que puedan desarrollarse sanamente, Señor, pero que tengan un buen ejemplo de prioridades, en la que tú estás, Señor, en el lugar primero, nuestro cónyuge debe estar en el lugar segundo, las responsabilidades que debemos atender en el ministerio, laborales, que todo esté bien colocado, Señor, para que vean ellos cómo debe ser una vida bien vivida, bien llevada, sabiamente. Y ante las crisis de pérdida, Señor, que nos mueven el piso, que nos hacen dudar de todo lo que hemos hecho, inclusive de quiénes somos, para que no nos culpemos entre nosotros, que no haya distancia, sino todo lo contrario, arrodillados frente a ti, Padre, clamando, intercediendo, orando, soportándonos, unidos, Señor. Así queremos estar. Padre, hoy por todos esos matrimonios que se han estado orando durante la semana, trae restauración, trae sabiduría, trae paz, trae consuelo y abundancia de todo lo bueno, Señor, a esos hogares y a esos corazones. Amén.